Hola con todas las personas que fueron partícipes de este primer simposio internacional de protección de plantas organizado por los directivos del GESICAC que hicieron posible dicho evento. Para mí es muy grato poder compartir con todos ustedes mi trabajo de investigación titulado como la identificación y caracterización del agente patógeno que causa la enfermedad del dedo pudre en el cultivo de banano. Iniciando con la temática, para nosotros como país productores de banano es muy importante destacar este cultivo, ya que actualmente cuenta con 190.381 hectáreas sembradas en nuestro territorio, con una producción anual de 2.900 cajas por hectárea, siendo el primer producto de producción nacional y considerado nosotros como el primer país exportador de la fruta de banano a nivel global. Como es un producto que demanda mucha importancia en el tema de exportación, hoy en día el sector bananero genera empleo a más de 1 millón de familias, que esto representa prácticamente de 2 a 2,5 millones de personas se benefician directamente o indirectamente de la industria bananera en nuestro país. A pesar de ser un cultivo de gran índole y que cuente con los manejos necesarios en campo, su productividad se ve mermada de una u otra manera por el ataque de agentes fitopatógenos como son hongos, nematodos y en este caso bacterias. O también puede darse un complejo de cada una de ellas. Este trabajo fue efectuado en asocio con la empresa Rey Banano del Pacífico, que se dedica a la producción y exportación de la fruta de banano, y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que está enfocado prácticamente en un problema que ataca la parte más importante al momento de la cosecha, que es su fruta. Planteando la problemática que surge en la actualidad, lo que busca un mediano o gran agricultor de este cultivo es obtener un mayor beneficio-costo. Pero al momento de tener un racimo que presente 1 o 2 dedos dañados, va a mermar su producción. Y es allí donde nace la problemática de ese trabajo, para identificar el agente causal y de este modo saber con qué género trabajamos y qué herramientas tenemos para poder combatirlo. Vamos a tocar un poco de lo que se hizo en la investigación. Prácticamente para la identificación del género de la bacteria se realizó las técnicas de caracterización por descarte de medio. Inicialmente empezamos con la tinción de Gram, que es un análisis morfológico para la identificación de las bacterias, que la clasifican en 2 grandes grupos, las gram positivas y las gram negativas. Seguidamente tenemos el crecimiento anaeróbico, que es un medio que la bacteria no necesita de oxígeno para efectuar su proceso metabólico y así cumplir con su crecimiento. También tenemos lo que es el crecimiento de colonias fluorescentes en medio Quimbe, que es el mejor medio para aislamiento de bacterias, ya que la Pseudomonas fluorescens produce un pigmento de color amarillo en este medio de cultivo, bajo luz ultravioleta de 366 nanómetros. También podemos presentar las colonias amarillas en medio YDC. El medio YDC es un medio a base de carbonato de calcio, dextrosa y levadura. Es un medio no selectivo que se utiliza para cultivar colonias del género Xanthomonas, que son comúnmente colonias amarillas, y del género Claribacter, que son colonias naranjas. Seguidamente tenemos el crecimiento en medio de agar. El medio de agar es un medio de cultivo para diferenciar Agrobacterium de Burkholderia o Erwinia, y donde debe existir un crecimiento de colonias de Agrobacterium en un lapso de 2 a 5 días, después de haberse realizado la siembra. Y para finalizar los ensayos que se realizaron, hubo una segunda etapa donde se aplicaron productos agroquímicos o productos químicos que se utilizan en la agricultura, en este caso en el cultivo de banano. Empezando con el Timorex Gold, que es un biofungicida
de amplio espectro que se usa en el cultivo de banano para el control de enfermedades fúngicas. Seguidamente el Programimega, que es un fungicida bactericida utilizado también en cultivo de banano, que es básicamente a base del extracto de la planta conocida como gobernadora, que inhibe el crecimiento micelial y la germinación de espora. Consecuentemente tenemos el Primeback Plus, que es un fungicida bactericida de alta eficacia para el control de enfermedades bacterianas, ya que el amonio cumple con la función de bloquear las acciones de las bacterias. Seguidamente el Cooper, que es un producto predestinado para remediar las carencias de cobre, ya que el cobre es un fungicida por sí. Y por último tenemos el Cuprospor, que es un promotor de autodefensa que le da a la planta. Es un poderoso fungicida para enfermedades fúngicas que se presentan en una gama de cultivos. Metodología de la investigación. Partiendo de la metodología de investigación, este trabajo se realizó en la hacienda María Cristina, perteneciente a la empresa Rey Banano del Pacífico, y también en el laboratorio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Al momento de tomar los frutos, se los realizaron en la cosecha o en la empacadora de la fruta de banano. En la parte de diseño se tuvieron un total de 16 tratamientos. Cada tratamiento se dio en la utilización del producto más 3 dosificaciones. Por ejemplo, tenemos el Timorex Gold, se dio en la dosis alta, media y baja. Y así sucesivamente con cada producto, teniendo un total de 15 tratamientos y un tratamiento control con la aplicación o la siembra de bacterias, pero sin la aplicación de ningún producto químico o agroquímico. Se aplicó un diseño completamente al azar, ya que permite evaluar en condiciones controladas, o sea, en laboratorio, y se determinó su calificación de las medias utilizando la prueba de Tukey al 95% de probabilidad en cada tratamiento de estudio. En el manejo del experimento de esta investigación se lo articuló en 2 etapas. La primera etapa básicamente se realizó en la recolección de muestras, inoculaciones y recuperación del patógeno en campo. Luego de aquello se procedió a realizar la segunda etapa, que fueron inoculaciones en condiciones controladas en laboratorio, pruebas de patogenicidad y el uso de agroquímicos a nivel in vitro. Como primera parte tenemos la recolección y desinfección de las muestras. Se recolectaron muestras que se presentaron con sintomatología de pudrición suave de color marrón oscuro en la finca María Cristina. Las muestras fueron guardadas en bolsa cracks o bolsa de papel para disminuir así su proceso de descomposición o humedad. Luego de aquello se almacenaron en bolsas plásticas con su debida codificación o rótulo para tener presente, y fueron trasladadas inmediatamente al laboratorio de microbiología de la UTEQ. Seguido de eso se hizo el aislamiento y purificación de las muestras. Con un bisturí se cortaron pequeños trozos de 0,5 por 0,5 que contengan tanto muestra sana, tejido vivo y tejido que presente la sintomatología, para de ese modo asegurar un crecimiento de las bacterias o del hongo, en ese caso fue bacterias. Luego de eso, las muestras se sumergieron en hipoclorito de sodio al 10% durante 1 minuto, se enjuagaron seguidamente con agua destilada y posteriormente se asperjó alcohol al 70% y se dejaron secar. Las muestras fueron sembradas en cajas Petri con medio de cultivo Pseudomonas agar y se incubaron a 28 grados centígrados durante un periodo de 24 horas. Las muestras se fueron previamente sembradas en trozos pequeños con la finalidad de realizar el aislamiento de los agentes patogénicos. Luego de aquello se hizo los ensayos de patogenicidad, o también denominado postulado de Koch. Seguimos la metodología de Lee,
que primero coloca un disco de agar con el hongo o con la bacteria crecida de 0.8 centímetros de diámetro sobre la cáscara de la fruta y se dejaron sobre cámaras húmedas en condiciones controladas. Se efectuaron inoculaciones realizando una herida en el pedúnculo del dedo de banano con una punta amarilla y luego se procedió con una pipeta a pinchar sobre la superficie de la cáscara y se agregó una suspensión bacteriana de 10 a la 8 UFC por ml. Y por último, se realizaron inoculaciones de campo en racimo de banano de 2 semanas de parida, donde se asperjó la suspensión bacteriana sobre el estima del dedo en una suspensión de 10 a la 8 UFC por ml. De igual manera. Aquí presentamos una tabla donde prácticamente tenemos las dosificaciones baja, media y alta. En la primera tabla podemos observar los 5 productos, su nombre principal o conocido comercialmente. Seguidamente tenemos el ingrediente activo, su modo de acción y la dosis de aplicación, pero en hectáreas. De esa dosis de aplicación nos basamos y la llevamos a la cantidad de medio de cultivo que vamos a sembrar. En este caso tenemos el segundo cuadro, la llevamos a 100 ml de cultivo, teniendo dosis baja, media y alta. Por ejemplo, tenemos el producto Cuprospor en dosificaciones de litro por hectárea, es de 0,5 la baja, 0,75 la media y 1,0 litros por hectárea la alta. Pero haciendo una regla de 3 y llevándola a las 100 ml de medio cultivo que teníamos, la dosis baja va a ser 0,25, la dosis media 0,38 y la alta 0,50 ml por los 100 ml de cultivo. Los resultados obtenidos, que son los aportes que constituye esta actividad investigativa y que se han realizado una serie de procedimientos para así obtener y dar por resolución la problemática de la investigación. En la presente investigación se obtuvo un total de 12 aislamientos bacterianos, los mismos que fueron colectados del dedo de banano que presentaba sintomatología de la enfermedad. Como se puede observar en la imagen del lado izquierdo, prácticamente se tomaron frutos que presentaban ese tipo de sintomatología y no se tomaron frutos totalmente dañados porque es muy difícil la identificación por la carga de microorganismos que ya presentan esa fruta. Por eso se tomaron características o dedos que presenten ese tipo de sintomatología. Luego de aquellos, se pudo observar que solamente 2 cepas que se inocularon en campo fueron capaces de causar la misma sintomatología que se presentaba. En este caso tenemos la figura A y la figura B. La figura A son colonias básicamente de color crema, que se torna de color crema, y la figura B son básicamente colonias de color blanca, pero todas dos son o tienen las mismas características de género Erwinia, que son de forma redonda y completa. Seguido con los postulados de Koch, las bacterias aisladas fueron inoculadas en los dedos de banano para observar los mismos síntomas que se pudieron observar en campo, por lo que se efectuó una primera inoculación en condiciones controladas, en este caso en el laboratorio, donde se tomaron dedos de banano totalmente sanos, esterilizados y libres de contaminantes, donde se procedió a inocular básicamente en dos áreas. En la primera área tenemos dentro del fruto, donde se realizó 3 pinchazos con la inoculación anteriormente nombrada, y sobre la superficie del fruto, a ver qué pasaba tanto dentro del fruto y sobre la superficie del fruto. A los 9 días de haberse inoculado esta bacteria, se pudo observar que tanto dentro del fruto o sobre la superficie del fruto presentaba sintomatología. En este caso, sobre la superficie del fruto presentaba la coloración marrón oscuro y dentro del fruto presentaba una podredumbre característica de esta enfermedad. Luego de aquello, procedimos a las inoculaciones en campo a ver qué pasaba, si pasaba lo mismo que en laboratorio, lo llevamos al campo
Para eso se tomó una planta de 2 semanas de haber parido y se procedió a inocular en dos partes del fruto de banano, dentro del dedo y en el estigma de la flor, porque es muy interesante saber que esta enfermedad puede ser diseminada tanto en el fruto o por la parte reproductiva del fruto, que en este caso son el estigma de la flor. Se procedió a inocular las 12 cepas que se aislaron inicialmente, pero solamente 2 de aquellas fueron capaces de poder tener las mismas sintomatologías y causar la misma enfermedad, con lo que conllevó a trabajar con las 2 cepas que fueron capaces de infectar, en este caso la del lado izquierdo y la del lado derecho, que nosotros la identificamos como BK01 y BK02. Estos son los síntomas que causaban en condiciones de campo. Luego de aquello se llevó al laboratorio y se repitió el mismo proceso de aislar las mismas cepas y ver si presentaban la misma estructura fenotípica de la bacteria, tanto por su color, por su forma y por su textura. Aquí en esta imagen se observa un mapa de secuencias por cada prueba que se ejecutó. Es un mapa de caracterización por descarte de medios. El autor es Schack, donde conlleva de llevar algo muy general a algo más específico. Como podemos observar, comenzamos con las extinciones de Gram, crecimiento anaeróbico, colonias fluorescentes en medio Kim-B, medio YDC, hasta llegar por último al crecimiento en DIN-agar. Es una secuencia de pasos de las pruebas efectuadas. Como les expliqué en el marco teórico, el marco investigativo, como primera prueba se hizo la extinción de Gram, donde permite un diagnóstico de las bacterias Gram positiva, Gram negativa. En este caso, la prueba dio Gram negativa, por lo que nos quedamos solamente y únicamente con este género de bacterias. Luego de aquello se hizo la prueba de anaerobiosis, que también resultó ser la prueba negativa, lo que conllevó que no hubo un crecimiento de colonias sin presencia de oxígeno, quedándonos solamente con Erwinia, Burkholderia, Pantoea, Pseudomonas, Agrobacteria y Xanthomonas. Se realizó la prueba de colonias fluorescentes en medio Kim-B. Esta prueba básicamente fue negativa porque las colonias que presentábamos no presentaban presencia de fluorescencias, y seguidamente seguimos con el crecimiento en medio YDC, que hubo un crecimiento negativo, por lo que hubo un aspecto de las colonias de color blanca, como podemos observar en la imagen, quedando solamente Erwinia, Burkholderia y Agrobacterium. Y por último, efectuamos el crecimiento en DIN-agar, que también presentó un crecimiento negativo, es decir, no hubo un crecimiento de bacterias, por lo que nos quedamos solamente con Erwinia, o comúnmente llamada en la actualidad Burkholderia. Ahora pasamos a la parte del uso de agroquímicos a nivel in vitro. Para finalizar este método empleado, podemos observar en la gráfica el primer tratamiento, que fue el Timorex Gold en diferentes concentraciones, alta, media y baja, a 18, 24 y 48 horas después de su siembra. Mediante el análisis de variancia se pudo observar que la aplicación del Timorex Gold en dosificaciones media y alta, que son el tratamiento 1 y el tratamiento 2, permitió obtener un menor número de unidades de formadores de colonia, difiriendo estadísticamente a la dosis baja, que fue el tratamiento 3, y al control, que fue el tratamiento 16, que no tuvo aplicación de ningún agroquímico. En la segunda gráfica tenemos el tratamiento ProGran y Mega, de igual forma con dosis media, alta y baja, a las 18, 24 y 48 horas. Con los datos registrados y mediante la elaboración del análisis de varianza, se pudo evaluar que la aplicación de ProGran y Mega en dosis alta, que es el tratamiento 6, permitió alcanzar un número menor de unidades de formadores de colonia, tanto a 18, 24 y 48 horas. Luego, en tercer gráfico estadístico, presentamos el producto PrimeVac Plus
en diferentes dosificaciones a las 18, 24 y 48 horas, que mediante el análisis de varianza se pudo evaluar que la aplicación de Primeback Flux en dosis alta permitió alcanzar un número menor de UFC, siendo el tratamiento que mayor efecto tuvo en el momento de inhibir el crecimiento bacteriano. Seguidamente tenemos el Cuprospor en dosificaciones alta, media y baja a 18, 24 y 48 horas respectivamente, que se pudo estimar que también la dosis alta permitió alcanzar un número menor de UFC. Y para finalizar el Cooper, podemos observar que la dosis alta, que es el tratamiento 15, permitió también de igual modo alcanzar un menor número de UFC, teniendo un efecto inhibitorio superior a las demás dosis en aplicación. Para finalizar esta parte de los resultados presentados, se efectuó un análisis de los tratamientos versus las dosificaciones a las 48 horas. En la gráfica se puede presentar las medias de cada tratamiento al haber finalizado el conteo de UFC a las 48 horas después de haber realizado la siembra a nivel in vitro. Efectuado el análisis de varianza, se pudo observar que el tratamiento 12 y el tratamiento 6 presentaron alta significancia estadística con relación a los demás tratamientos. La aplicación de Cuprospor en dosis alta proporcionó un bajo crecimiento de colonias con un 40.5 UFC, mientras que la aplicación de Progranil Mega en dosis baja permitió el crecimiento promedio de 56.3 UFC, teniendo un efecto inhibitorio y superior a los demás tratamientos presentados, como se puede observar en la imagen, que fue el tratamiento 6, que presenta un efecto mínimo crecimiento de bacterias en este tratamiento, por lo que es superior a los demás promedios que presentaron de 68,0 hasta 191.25 UFC. Terminando con la temática, llegamos al tema de conclusiones, que mediante la prueba de caracterización de descarte de medio permitieron la identificación del género de la enfermedad de dedo pudre, resultando ser la bacteria de género Erwinia. También se pudo concluir que la aplicación de Cuprospor en dosis alta de 0,50 ml y Progranil Mega de 1,0 ml resultaron ser más eficientes al momento de evaluar el crecimiento de las unidades formadoras de colonias, con un promedio de 40,5 y 56,3 UFC a las 48 horas en comparación al control. Y también se puede destacar que el uso de productos Cuprospor, que es un producto fitosanitario sintético, y el Progranil Mega, que es un producto fitosanitario orgánico, inhibe el crecimiento de las unidades formadoras de colonia de Erwinia en condiciones de laboratorio, o sea, in vitro. Y en base a este trabajo efectuado se puede recomendar que a futuro se puede evaluar el efecto de Cuprospor y Progranil Mega en dosis medias y altas en plantaciones establecidas de bananos en frutos que presentan la sintomatología de Erwinia. También se puede efectuar investigaciones con otros productos biológicos que tengan propiedades bactericidas para el control del agente causal en beneficio a las buenas prácticas agrícolas. Se recomienda la remoción de frutos enfermos que presenten este tipo de sintomatología, ya que es un foco de infección al momento de la cosecha y para ser exportada la fruta. Y finalmente, se debe realizar ensayos moleculares como la amplificación del PCR y la secuenciación para confirmar qué tipo de agente o de qué tipo de especie estamos trabajando y que ocasiona la pudrición de los dedos de banano. Muy agradecidos con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por ser el lente de la educación académica que me permitió poder realizar esta investigación. A la empresa Rey Banano del Pacífico, que fue un pilar fundamental y que fue una entidad que estuvo en todo momento apoyando esta investigación, y también a todas las personas de Jessica, los directivos de Jessica que hicieron posible dicho evento, que fue prácticamente todo un éxito, y que sigan organizando más de estos eventos para que la comunidad, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, tengan presente con qué problemas estamos trabajando hoy en día y cómo la agricultura va evolucionando cada año, porque cada año es diferente y cada año la agricultura se propone más metas de controles biológicos, de controles
entomopatógenos en insectos, y cada día podemos ser mejores personas que estamos relacionadas en el agro. Muchas gracias y esta ha sido mi presentación.